Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y con eso empezamos. Lo leemos del verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Cuando dice ni por espíritu, está hablando no que le va a hablar un espíritu inmundo, sino cuando habla la Escritura, prueben los espíritus. Y tampoco está hablando acerca de probar a los espíritus inmundos o un espíritu maligno, sino probad a los hombres, aquel que habla. Amén. Aquel que viene a enseñar, probad, dice. ¿De qué manera? Y a través de la Escritura, lo mismo que hicieron los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, les fue a predicar. ¿Y ellos que miraban? Las Escrituras, para ver si esto era así. Amén. Sencillo, búsquelo en otras versiones. Ni por espíritu. Ahora, ¿qué es lo que descubrimos entonces? Que cada vez que aparece la palabra espíritu, aquí en minúscula, no está hablando de espíritu inmundo, no está hablando de espíritu maligno, no está hablando acerca de una persona. Amén. Bueno, eso es para anotar, ¿ve? Cuando uno estudia la Escritura, es para anotar, porque entonces cuando yo lo anoto y lo tengo en cuenta, cuando yo encuentro en la Escritura hablando de espíritu, yo tengo que ver a ver de qué está hablando, si está hablando acerca, porque puede ser que esté hablando acerca de un espíritu inmundo o un espíritu maligno, pero en este caso no está hablando acerca de un espíritu inmundo ni un espíritu maligno. ¿Lo tengo que tener en cuenta? Sí, porque de acuerdo a lo que yo leo y entiendo, yo razono. Amén. Lo que vengo enseñando es que cada palabra que nosotros encontramos y hemos mal interpretado, es porque no hemos asociado la Escritura, los contextos de lo que viene hablando. Por eso yo les dije a ustedes, cuando ustedes encuentran la palabra salvación, no siempre está hablando acerca de salvación del alma. ¿Lo hemos estudiado? Quizás si yo pregunto particularmente, ustedes me dicen que no. Bueno, pero eso está mal, ¿ves? Porque hay alguien que enseña, hay alguien que le dice las cosas para que nosotros vayamos al estudio y comprobemos si esto es así. Jesús le dijo a una mujer, tu fe te ha salvado. ¿Le habló acerca de la salvación del alma? No. La había salvado de su enfermedad. O sea que esa palabra salvación no quiere decir salvación del alma, sino que fuiste libertada de tu enfermedad. Amén. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, las viudas jóvenes que no se queden solteras, porque esas después andan chismeando por ahí, y bueno, y como la iglesia tiene responsabilidad de poder alimentar a las viudas, que se casen, Y la mujer dice, se salvará engendrando hijos. ¿Cómo que se va? Y quiere decir que si una mujer no puede tener hijos en toda su vida, ¿se va a perder? ¿Está hablando de condenación? No está hablando acerca de condenación, porque ese pasaje no está hablando acerca de salvación del alma. Cuando yo les muestro estas cosas, les dije en esas comparaciones, tiene que prenderse una luz roja, tenemos que anotar y tenemos que ir a estudiar. Porque de acuerdo como yo leo, yo entiendo y así razono. Amén. Cuando aparece la palabra condenación también, no siempre está hablando acerca de condenación del alma. Pero para eso lo tenemos que ir a estudiar. Tenemos que ir a estudiar la Escritura. Amén. Como hemos encontrado, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Cuando usted lee otra versión, el apóstol Pablo, ¿qué era lo que sucedía allá? Falsificaban las cartas del apóstol Pablo. Escribían cartas
escribían cartas y mandaban cartas a los hermanos diciendo que eran cartas del apóstol Pablo y no eran cartas del apóstol Pablo. Esto sucedía en ese tiempo, ¿cuánto más ahora? Ni por carta como si fuera nuestra. Por eso después el apóstol Pablo firmaba, miren, dice, con cuán grandes letras les escribo y esta es mi firma de puño y letra. Estamos todos escuchando, ¿no es cierto? Por eso dice, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque ya habían salido los falsos maestros, como está predicando el pastor Raúl, que se enfocó en la carta de los Gálatas, hablando de lo que hacían los judaizantes. Porque el judaísmo ya era una religión. El judaísmo es la religión de los israelitas, de los hombres de allí de Jerusalén, de la patria del Señor, a quienes le vino a anunciar el cumplimiento de la Escritura de que el reino ya se había acercado porque Él era el Rey. Venía a establecer su reino. Amén. Judaísmo, religión judía, todas esas cosas nosotros tenemos que anotar. Cuando venimos a la congregación no venimos solamente a escuchar un mensaje que puede ser lindo, puede ser entretenido, sino que venimos a aprender la palabra de Dios. O por lo menos los principios para poder leer bien la palabra de Dios y aprender en el lugar donde nosotros estemos, ya sea en casa. Pero si hay un mal principio de la interpretación de la Escritura, toda la Escritura vamos a interpretar mal. Esto le dice Pedro, le dice a la iglesia, hablando de las cartas del apóstol Pablo, dice, los indoctos, dice, tuercen las cartas del apóstol Pablo, pero así como toda la Escritura. Y no los está ofendiendo diciéndole indoctos, sino que nosotros estamos creciendo. Mire, yo me he sorprendido de cosas, después de 25, 30 años, me he sorprendido de que he hablado mal la Escritura. He interpretado mal mucha de la Escritura y he enseñado, he puesto énfasis en la Escritura que no son lógicos, no son acertados. ¿Y hoy qué tengo que hacer? Humillarme ante la palabra del Señor y explicarle a ustedes que estas cosas no eran así. Amén. Por eso quiero que ustedes vayan a estudiar, porque si no se quedan como diciendo, el pastor dijo, así como muchas, el pastor dijo. No, le estoy hablando de la Escritura y estoy diciendo que anoten esto. Entonces cuando ustedes lo expliquen van a decir, la Escritura lo dice. Amén. Ustedes me quedan mirando a mí y el pastor lo dijo. No, lean aquí. Que nadie os... ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho acerca de la venida del Señor. Miren, en segunda de Timoteo, más adelante de ahí están en Tesalonicenses, siguen dando vuelta a las hojas. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 18. Fíjese, lea después el contexto cuando quiera, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué era lo que estaban predicando? Que ya había venido el Señor. Amén. Que la resurrección, ya habían resucitado ya los que se fueron con el Señor. Y trastornan la fe de algunos. Quiere decir que algunos le creyeron esas cosas y se desviaron de la fe. Amén. Por eso hay que prestar atención. ¿Quién alumbra sobre estas cosas? El apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo alumbra sobre estas cosas? Porque es el apóstol a los gentiles. Listo, el pastor dijo apóstol a los gentiles, usted lo anota, apóstol a los gentiles. Después cuando va a estudiar a su casa, busca, hay buscadores en Google, y usted busca apóstol a los gentiles. La iglesia del Señor, la mayoría, gentil. Un pueblo que no era pueblo del Señor, un pueblo que no es el pueblo de Israel. Un pueblo que no conocía las costumbres de Israel. Un pueblo que no tenía promesa, que no tenía sacerdocio, que no tenía profecía, no tenía profetas. Pero que fue llamado en este tiempo, en esta formación de la iglesia, por gracia. Amén. Por gracia. Entonces, este era el cuadro, ¿ve? Los falsos ya habían dicho de que... Entonces el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses diciendo de que, miren, que ellos prestaran atención, que él no iba a cambiar, ya les había enseñado y que no iba a cambiar, eso no iba a cambiar la enseñanza que él le había dado. Entonces cuando pasamos a primera de Tesalonicenses,
aquí, Primera de Tesalonicenses, busquen ahí estábamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, busquen en Primera de Tesalonicenses la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Por qué le dice esto? Porque para la venida del Señor, para nosotros como iglesia, para el arrebatamiento, no hay señales. No hay señales. Y algunos de ustedes, como yo, cuando no entendía estas cosas, decían, ¿cómo que no hay señales? Si en la Escritura, en los Evangelios, dice señales antes del fin. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, pero el apóstol Pablo a la iglesia, aquí está hablando a la iglesia ya formada o en su formación, recibiendo las doctrinas, le dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, mire, no hay necesidad que yo le diga estas cosas, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Amén. Ahora nos quedamos todos así, porque es lógico que todos nosotros cuando oímos acerca de señales, acerca de los acontecimientos, haya inquietud en nuestro corazón, tenemos muchas cosas mezcladas y decimos, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Si señales. Cuando nosotros leemos después la Escritura, vemos que si es en un abrir y cerrar de ojos que el Señor va a llevar a su iglesia, no va a haber momento ni siquiera para oír la trompeta. ¿Amén? ¿Amén? Es en un segundo. Sí que va a sonar la trompeta. Nosotros ni siquiera la vamos a oír. ¿Amén? El arrebatamiento va a ser... ¿Amén? No nos damos ni siquiera una idea. Por eso el apóstol Pablo dijo, un abrir y cerrar de ojos. ¿Amén? Ahora, eso también lo tenemos que tener acá. Este conocimiento lo tenemos y lo ponemos acá. Pero no se despegue de eso cuando siga leyendo la Escritura. No lo saque de su cerebro, porque eso es lo que le enseñó el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia. Lo enseñó a los tesalonicenses, a los colosenses, lo enseñó a los gálatas, o sea, a la iglesia que se iba formando, a la iglesia donde él iba predicando, donde él iba enseñando, le enseñaba acerca de esto. Amén. A toda la iglesia. Esta es una inquietud que tuvieron también los discípulos cuando le preguntaron al Señor acerca de los tiempos. Pero cuando los discípulos preguntaron acerca de los tiempos, no estaba formada la iglesia. Amén. La iglesia se estaba... ¿En dónde queda esto? Hechos, capítulo 1. Ahí preguntan los discípulos, ¿acerca de qué? Acerca de los tiempos, acerca de las ocasiones. Acá tiene otra palabra en Hechos. Sazones, dice. Capítulo 1, verso 6. Porque ¿qué es lo que sucede? Ellos querían que el rey se siente en el trono y comience a reinar. Amén. Que eso hubiera ocurrido si no lo hubieran rechazado. Ahí dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Vieron la pregunta? Diciendo, Señor, ¿comenzarás a reinar? Todo esto se va a cumplir en este tiempo, ahora. Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos eso presente y vamos a San Mateo 24. Lo que estuvimos estudiando, que vamos a verlo igualmente a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que tener inquietud de orar y leer las Escrituras. El propósito que a veces se dicen las cosas es para causar inquietud. No incógnitas, así como al final no me explicó nada. No, pero una inquietud. ¿Será verdad que
la Escritura cuando está hablando de salvación, no siempre está hablando de salvación del alma, y esa inquietud hace que usted vaya a estudiar. Amén. Ahora, para la iglesia, nosotros tenemos acá, como si tuviéramos un mapa, la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a San Mateo 24 y lo primero que leemos ahí dice, señales antes del fin. La pregunta es, ¿para quiénes? A Pedro el Señor le dice, sobre esta roca, nosotros hemos oído el domingo pasado, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Edificaré, no dijo estoy edificando. Los tiempos de los verbos en la Escritura son muy importantes. También por no prestar atención, nosotros agarramos y decimos, bueno, es como si Jesús dijera estoy edificando. No dijo estoy edificando, edificaré mi iglesia. Después de los hechos, nosotros vemos, viene el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ese tiempo de verbo también es muy importante. Pero es una clase, ¿ve? Venimos a ¿qué? A oír la palabra solamente, no a estudiar, a aprender. Y entonces me seréis testigos. Amén. Y entonces me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino a todas las naciones. Amén. Ahora, vamos a San Mateo 24, y desde el verso 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, ¿qué cosa? Los edificios. ¿Qué edificios le mostró? Nosotros no tenemos ni una imagen de esto. ¿Podemos hacernos una imagen de los edificios? Sí, tendríamos que ir a estudiar. Tendríamos que ir a estudiar la Escritura, porque los edificios, el edificio que creo que 46 años tardó en refaccionar, esto lo hizo Herodes, refaccionar, pero lo hizo con un propósito, asociándose. Esto prácticamente era política entre los sacerdotes y los romanos. Herodes, Pilato, nosotros entramos cuando comienzan los evangelios, hay 400 años de silencio, 430 años de silencio, donde suceden un montón de cosas que nosotros no hemos estudiado, y cuando aparece nuevamente allí la Escritura en el Nuevo Testamento, ya hay un imperio gobernando allí en Jerusalén, y es Roma. Amén. Amén. Bueno, él se encarga de hacer unos edificios enormes, una maravilla que se veía desde lejos. Por eso nosotros vemos que ellos están en un lugar donde siempre era de descanso, de reunión, y tenían los edificios delante de ellos. Estaban retirados, pero esto se veía desde muy lejos. Amén. Nosotros no tenemos una imagen porque nunca quizá hemos buscado de qué manera eran los edificios en ese momento. Entonces ellos estaban sorprendidos de que Jesús no se admirara de eso. Entonces los discípulos le mostraron los edificios. Respondiendo Jesús, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto, en vez de asombrarlo a Jesús, ellos quisieron que Jesús se asombrara, quedaron maravillados ellos. ¿Cómo que semejantes edificios no iba a quedar piedra sobre piedra? Quiere decir que iba a venir un juicio sobre esa generación que rechazó al Mesías. Por eso vamos a encontrar también en las Escrituras, diciendo a nuestro Señor Jesucristo, esta generación maligna y perversa. ¿Por qué? Porque habían rechazado lo que tanto esperaron. Rechazaron lo que tanto esperaron por las Escrituras. Amén. En el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. ¿Quiénes son los que le preguntaron? Sus discípulos. ¿Cuándo será tu venida? La venida que muestra las profecías. En el Antiguo Testamento nosotros no estamos acostumbrados tampoco a leer mucho el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Señalaban a las señales que iba a haber
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a volver otra vez a la tierra. Eso es lo que marcan las profecías. No vamos a ir a ellas, yo no los quiero enredar mucho. Pero tenemos en el mapa, que recién vimos, que la iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojo, amén. Lo tenemos ahí. Entonces, las señales, ¿para quiénes son? Para Israel, amén. Estas señales son para Israel en el tiempo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de tiempo donde va a haber salvación también y donde van a suceder diferentes cosas que luego las Escrituras lo comienzan a explicar. Por eso que vemos nosotros, aún el milenio, en la gran tribulación, vemos nosotros cómo las personas tienen que huir, porque nadie va a poder comprar, ni nadie va a poder vender si no tiene una marca en su mano y en su frente, amén. De eso está lleno, siempre lo vemos. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Con el Señor. Pero ¿cuántas veces se han mezclado estas señales aplicándola a la iglesia? Miles de veces, hasta yo lo he hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Si bien el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice también lo mismo, que nadie los engañe, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, porque ya habían surgido los falsos y aquellos que andaban enviando cartas a los hermanos, perturbando a los hermanos como si las cartas fueran del apóstol Pablo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a sus discípulos que le preguntaron y que ellos iban a enseñar estas cosas, le dijeron, mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No sé si habrá en Google, yo no lo busqué, hablando de los tiempos que aparecieron, gran cantidad de gente que decía que era el Cristo. Hace poco había uno por ahí dando vuelta diciendo que él era el Señor Jesucristo, la encarnación y un montón de cosas. Lo tremendo es que miles de personas le seguían. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Nosotros para esto tendríamos que estudiar un poco de historia o simplemente tendríamos que ser buenos oidores, nada más. Hasta el día de hoy, desde que comenzó la era en esta tierra, el tiempo en esta tierra y los hombres, hubo guerra, terremotos, peste, tuvimos una peste hace que la podemos contar nosotros porque fue la del COVID, que prácticamente cerró las puertas de todos los países. Algo como eso siempre sucedió en la tierra. ¿Qué decían las personas? Esto es el fin. ¿Qué decía la iglesia? Gran parte de la iglesia, este es el final. Pero esas no son señales para la iglesia. Esas son señales, eran señales para el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuándo estas señales? En la gran tribulación. Amén. Porque aquí la iglesia no está. Yo quiero ir despacio porque algunos van. ¿Dónde está la iglesia acá cuando empiece esto? Con el Señor. Cuando estas señales, cuando estas cosas realmente comiencen a estar en esta tierra, aparte de la que vemos, aparte de la que estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo dijo, esto será principio de dolores. Amén. La iglesia está con el Señor. Para esto vamos a leer un par de versículos. Ahí en Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 51. Cuando el apóstol Pablo dice, les digo un misterio, porque esto era un misterio, los misterios ocultos por los siglos y edades, dice que le fueron revelados ¿a quién? Al apóstol Pablo. Amén. He aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, cambiados de forma. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto lo que es carne y se corrompe, se vista de incorrupción, de un material que no se corrompe ni por el tiempo ni por enfermedad. Amén. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto?
en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera vamos a escuchar decir, ¡tut! Nada. Amén. No es que nosotros vamos a decir, uy, me parece que estoy escuchando una trompeta. Si vamos a escuchar la trompeta es porque no hemos quedado. Amén. Aquel que escuche la trompeta es porque se quedó. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Se llevará a su pueblo. Para que comience aquí, ¿qué cosa? La gran tribulación. Amén. Por eso se presume de que todos los que se quedan tienen conocimiento de ¿qué? De las Escrituras, de los acontecimientos. No solamente el pueblo gentil que oyó la palabra y la rechazó, que oyó el Evangelio y lo rechazó, que oyó el llamado del Señor y lo rechazó, sino el pueblo de Israel. Los que más se van a dar cuenta de este acontecimiento es su propio pueblo. Por eso hay 144.000 que se van a levantar, que es el remanente que se va a levantar en Israel, predicando el Evangelio del reino a todas las naciones. Comienza la segunda predicación mundial en esta tierra. Hoy la hace la iglesia, amén. Y cuando la iglesia se vaya, lo hará el pueblo de Israel. ¿Hasta ahí estamos bien? Si estamos bien hasta ahí nos hemos sacado un 10. Yo tardé más en entender. Entonces vemos, allí en San Mateo 24, que hay cosas que sí se pueden aplicar en una enseñanza, hay cosas que para llamar la atención o para amonestar, sí se pueden aplicar, pero hay cosas que no. Por eso en el verso 10, 24, 10, si bien lo podemos llevar versículo por versículo a esto, estamos en la gran tribulación, entonces la iglesia ha sido llevada y entramos aquí a leer esto. Yo quiero que antes de eso, antes del verso 10, leamos allí en verso 37, 38 y 39, que también es importante para subrayar algo. Donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Por lo que hemos leído, la iglesia no va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué no va a decir la iglesia? Porque la iglesia está con Él. Amén. ¿Lo volvemos a repetir? ¿Por qué la iglesia no dice, bendito el que viene en el nombre del Señor? Porque la iglesia está con Él. La iglesia ni siquiera va a sentir el ruidito de la trompeta. Entonces, mire cuántas cosas hemos oído por no prestar atención a lo que dice el apóstol Pablo. Acerca de los tiempos y las edades, acerca de las cosas, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, usted no tiene necesidad de esperar una señal, porque el Señor va a venir por su pueblo en cualquier momento. Amén. Entonces, ¿cuándo nos tenemos que preparar? Hoy. Amén. ¿Cuándo tenemos que estar preparados para la venida del Señor? Hoy. ¿Qué señal que tenemos que esperar? Ninguna. Amén. El mandato para la iglesia, el mandamiento para la iglesia es que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Amén. Yo siempre le digo, simple, compórtese como cristiano. ¿Cuál es el misterio? Compórtese como una cristiana, como alguien que no es de esta tierra. Amén, hermano. Listo. Porque os digo que de ahora no me veréis más. ¿A quién le dijo? A sus discípulos y a todos los que le habían rechazado. No me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dice su pueblo. Su pueblo le va a ver venir en las nubes. Su pueblo, todo ojo le verá. Eso cuando dice todo ojo le verá, las personas que quedaron en la tierra. ¿Con quién viene el Señor? Con su iglesia. Amén. Entonces el verso 10, 24 días, ahí sí, nos vamos con los ojos para 24 días. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a suceder en la gran tribulación. Amén. ¿Estamos ahí? Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ve que son versículos que se pueden aplicar, pero esto está hablando acerca de la gran tribulación.
El amor de muchos se enfriará. ¿Se puede aplicar también a la iglesia? Sí. Has dejado tu primer amor, lo que dice en Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor, dice, el amor nunca dejará de ser. Ve que hay que estudiar. Verso 13 dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿A quién le está hablando? A los de la gran tribulación, están pasando la gran tribulación. Hay una persecución enorme. Cuando ellos tenían que creer solamente en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos por gracia y no por obras, lo rechazaron. La iglesia es salva por haber creído, por gracia y no por obras. Nadie tiene que hacer una obra para ganarse la salvación. Nosotros somos salvos, por eso vivimos y damos evidencia de una obra. Amén. Damos evidencia de que somos salvos, damos evidencia de que estamos vivos para el Señor, de que tenemos una nueva vida, de que somos personas que no somos personas del mundo, sino somos personas del reino celestial. La evidencia son las vestiduras blancas, resplandecientes, lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Amén. Son acciones. ¿A causa de qué? A causa de la salvación. Amén. El fruto de la salvación es la santificación. No es al revés. La salvación no es fruto de la santificación. Y esto también lo anota. La salvación no es fruto de la santificación. La santificación es fruto de la salvación. Amén. Entonces cuando dice, pastor, y entonces cuando dice el que persevere hasta el fin será... Miren, hermanos, los estaban persiguiendo. A que los querían marcar en sus manos y en su frente, porque si no, no podían comprar. Una persecución tremenda va a haber en ese tiempo. Los que realmente van a creer cuando el Señor se lleva a su iglesia y cuando empiece la predicación allí de los israelitas, los 144.000, llevando el evangelio del reino a todas las naciones, esto Dios los va a guardar así como guarda su iglesia. ¿Cuántas veces en la historia quisieron exterminar a la iglesia? No pudieron. ¿Por qué? Porque Dios no solamente prometió preservar su palabra, sino preservar a su pueblo. Y esto es una promesa de Dios, por eso es que nadie pudo exterminar a su pueblo, a su iglesia. Ni siquiera su palabra. ¿Por qué? Porque Dios prometió preservar su palabra y preservar a su pueblo. Amén. Y aquí en San Mateo 24 dice que si Dios no hubiera cortado los tiempos, ninguno sería salvo. Y está hablando de la gran tribulación. Salvación en la gran tribulación, sí, porque van a predicar el evangelio del reino. ¿Y qué se predica hoy? El evangelio de la gracia. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? Si lo entiende ya tiene un 11. El que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Por qué? Porque acá los van a matar. Los van a matar. Si no pueden marcar su frente, sus manos, ellos no se entregan al sistema preparado para ese tiempo por el anticristo, van a tener que dar su vida. Entonces habla de persecución, habla de preservación de vida. Amén. Entonces dice el que persevere, porque vas a tener que ser por obras y no por gracia. Y será predicado este evangelio del reino, verso 14, a todas las naciones. Y entonces sí, después vendrá el fin. Mire lo que dice. Aquí nos manda a leer, en el verso 15, nos manda a leer el Antiguo Testamento, como diciendo, tienen que leer Daniel. Por tanto, cuando vea en el lugar santo la abominación desoladora que habló, ¿quién? El profeta Daniel. Dice, el que lee entienda. Bueno, vayamos a leer. ¿Lo haremos esta mañana? No. ¿Hay mucho para leer? Sí. ¿Por qué no me lo explica? Vamos a leer. Hay cosas que nosotros tenemos que leer, tenemos que indagar. Lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer usted. Amén. Ya la inquietud está. La iglesia está con él, esto es la gran tribulación, nosotros tenemos que leer. Hay alguien que ya no nos va a poder engañar hablando de que por ahí estas señales son para la iglesia. No, estas
señales no son para la iglesia. Entonces los que estén en Judea. ¿Y quién va a estar en Judea en ese momento? A ver, ¿alguno de nosotros va a estar en Judea? No. Ese es el verso 16. Ustedes me están mirando a mí, yo quiero que lea la escritura. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Le está hablando a ellos lo que va a acontecer. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es. En ese periodo de gran tribulación donde van a suceder un montón de cosas, está este tiempo. Amén. Está este tiempo. Y si aquello, mire lo que es la misericordia del Señor. Algunos dicen, este es el tiempo de gracia y no va a haber otro. Bueno, este es el tiempo de donde se superabundó la gracia. Pero la gracia estuvo en todo el tiempo, desde el principio de la creación. Y si aquellos días no fuesen acortados, ve que por gracia van a ser acortados, por favor, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Allí cuando empieza el verso 29, porque no deja de hablar de lo mismo nuestro Señor Jesucristo, esto es un discurso bastante largo, acompañado con 3 parábolas también, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Amén. Ve que está hablando acerca de la tribulación, ¿no es cierto? ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Amén. Miren, esto es lo que dice Pedro también cuando creo que ayer nuestro hermano Pablo dijo algo acerca de Joel, y cuando se levanta Pedro en su primera predicación dice, miren, lo que ellos están recibiendo no es porque están ebrios, no es que están hablando cualquier cosa, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que vendría el Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán sobre mis hijos, sobre mis hijas, y los viejos, los ancianos verán visiones. Amén. Y después hay unas profecías que dice ahí, que es esta, y la de allí en Apocalipsis capítulo 6, creo que por el verso 12 hemos leído también, hablando de que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre y las estrellas de los cielos comenzarán a desprenderse. Ahora, vemos nosotros cómo a veces el Señor muestra tanto a la iglesia o como por su palabra un cumplimiento de la Escritura, pero se cumple solamente la mitad. Y la otra mitad va a ir a través de los tiempos y se va a cumplir. A veces creemos nosotros que cuando leemos algo, ahí se cumplió. Ahí se cumplió la mitad. Cuando lea lo de el apóstol Pedro, se cumple solamente la mitad. Esto es lo dicho por el profeta Joel, porque así está escrito, enviaré mi espíritu sobre toda carne, pero después los demás hechos no se cumplen en ese momento. Amén. Porque eso era el inicio de la iglesia. Y lo otro para el pueblo de Israel, lo otro para la gran tribulación. Amén. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, si me acuerdo, leemos Apocalipsis. A ver, vamos directamente al pasaje de Apocalipsis, para que ahí sí lo encuentro. Sí, 6:12. 6:12, cuando se abren los sellos. Cuando se abren los sellos, comienza el derramamiento de su ira, la ira de Dios en el tiempo allí de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna como sangre. Y las estrellas cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento. Amén. Amén. No más. Amén. Si ustedes quieren, Pedro, vamos a lo que dice Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Del verso 16 dice,
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué cosa? Que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes harán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños, de cierto sobre mis siervos, sobre mi sierva. En aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo. Eso no se cumplió. Amén. Amén. Eso lo dejó en el tiempo el Señor. Pero cuando nosotros leemos toda la Escritura, decimos, esto se cumplió. Esto se cumplió ese día. No se cumplió la mitad de la profecía en ese tiempo. Y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso no es para la iglesia. Amén. ¿A quién se levanta Pedro para hablarle acerca de estas cosas? A su pueblo, dando el comienzo a la profecía y poniendo el fundamento para la iglesia, que es el sello del Espíritu Santo para todos los que creen en el Señor, que eso habla el apóstol Pablo a los Corintios, hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien nos introduce en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Bueno, es algo más. Volvemos entonces a San Mateo 24. Estamos entonces reconociendo que es tiempo de la gran tribulación. ¿Hay pasajes que se pueden aplicar a la iglesia? Sí, devocionalmente podemos aplicarlo algunos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el verso 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas porque habrá señales en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. La iglesia está con el Señor. ¿Quién los ve? Esto es lo que estaba en la gran tribulación. Amén. Nosotros tenemos en Apocalipsis diciendo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son todos estos? Dice, los que han salido de la gran tribulación. Amén. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Cuando Él venga, cuando Él se siente en su trono allí en Jerusalén, enviará a sus ángeles. Esto no va a pasar con la iglesia. A la iglesia no la juntan los ángeles. Amén. Volvemos otra vez al cuadro. La iglesia ha sido arrebatada, está con el Señor en los cielos. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo no nos dice a nosotros, miren, nosotros seremos juntados, uno a uno los ángeles van a hacer esto. No dice. La iglesia va a ser tomada por fuerza, por eso dice arrebatamiento, rapto. Amén. Alguien que toma por fuerza en un segundo lo que es de él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso tenemos que mirar, solamente para contradecir lo que otros dijeron. Mire, hermano, yo he predicado estas cosas, he llevado pasajes de esto y he utilizado esta escritura poniéndola a la manera que yo razonaba sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy mirando a través de las Escrituras, separando las cosas, como lo hizo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no le dijo a la iglesia que había señales para la iglesia, que ahí iba a haber esto, que iba... No, a la iglesia le dijo, no, miren, no se dejen llevar por falsa enseñanza, ni os conturbéis, porque el día del Señor va a venir como un rapto, como una persona que viene como un ladrón en la noche. Aún eso después lo vamos a explicar, porque a veces nos quedamos, ¿ves? Va a venir como un ladrón en la noche, después lo vamos a explicar, amén. Produjo inquietudes para que haya una buena lectura. Se tocará trompeta, juntará a los escogidos. Nosotros hemos ido a 2 pasajes del Antiguo Testamento, Isaías habla mucho acerca de esto, porque nuestro Señor Jesucristo le está explicando a su pueblo, a sus ministros, a sus discípulos, lo que habían dicho los profetas. Amén. Lo que habían dicho los profetas, ni más ni menos.
No le dice algo que ellos no podían entender. Le estaba diciendo cosas que ellos habían oído, que ellos habían estudiado. Amén. Después vamos a ir nosotros a eso. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. También esta parte de las Escrituras la he predicado mal, la he enseñado mal, porque Israel no es la higuera. San Marcos dice, de la higuera y todos los árboles. Está haciendo una comparación nomás acerca de, ellos sabían que cuando viene el verano, la higuera se ponía de esta manera y se ponía aquello. Y bueno, ellos conocían acerca de eso. Entonces le está haciendo una comparación. ¿No? Amén. Amén. San Marcos dice, cuando veas la higuera y todas las plantas, sabés que el verano se está acercando. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está a las puertas. Amén. Está diciendo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando esto esté aconteciendo, esa generación que va a ver estos acontecimientos es la generación que va a participar, lo va a ver y lo va a recibir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto puede ser aplicado a toda la iglesia en todos los tiempos, para todos los hermanos. Amén. Amén. La escritura del Señor se cumple, se va a cumplir, el cielo y la tierra pasarán, su palabra no va a pasar, el Señor es el mismo. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, le vuelve a predicar, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, amén. Las cosas que ellos sabían, aquellas cosas que ellos habían aprendido, las que leían continuamente, le dice, como en los días de Noé, así será. Estaban casándose, dando en casamiento, así como en los días de hoy, amén. Esto sigue igual. Pero cuando vino el diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Ahora, esto se ha comparado también con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, bueno, si uno era un creyente y uno era un incrédulo, como yo lo dije varias veces, y están en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero el contexto a nosotros nos da a entender de que viene hablando acerca de lo mismo, acerca de la gran tribulación. ¿Amén? Y que los ángeles iban a estar recogiendo a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra y llevándoselos al Señor. Amén. Pero sabed esto, verso 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hace una parábola. Hace una comparación. Esto de esta comparación, las 10 vírgenes y los talentos, está hablando de una misma cosa. Nunca deja de hablar acerca de lo mismo nuestro Señor Jesucristo, porque no es que cambia el tema y pasa a otro tema. No es así, está hablando siempre de lo mismo y las conexiones son las palabras que por ahí nosotros, si tenemos tiempo, después las hablamos. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya haciendo así, ¿qué cosa? Haciendo lo que el Señor le ha mandado. En este caso ellos tenían que recibir el mensaje, como lo hemos recibido nosotros, y vivir una vida para el Señor, predicándole a otro y que otro también se pueda salvar con el mensaje que uno le da. Amén. Amén. Ellos van a hacer exactamente lo mismo. Si lo haya haciendo así, sobre todos sus bienes lo pondrá, porque no va a haber acepción de persona, va a ser algo tremendo cuando nos juntemos con ellos. Pero acá nombra, como siempre, un corazón malo y un corazón bueno, un corazón fiel, un corazón infiel, una persona prudente y una persona imprudente, que de eso va a ser los ejemplos, de la prudencia y la imprudencia, de la fidelidad y de la infidelidad. Amén. Pero en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí?
Sigue hablando acerca de lo mismo. Vendrá el Señor, verso 50, de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Siempre hace esa comparación. Un señor que se va lejos y le deja al cuidado los bienes. Un rey que se va lejos y deja a personas a cuidar sus bienes. Un padre de familia que se va lejos y deja su casa a su mayordomo. ¿Amén? ¿Amén? Hace esas comparaciones. Cuando habla de las 10 vírgenes, dice, entonces el reino de los cielos, ¿ves? Sigue hablando acerca de lo mismo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Dónde estaba el esposo? No estaba ahí. ¿Iba a venir? Sí. Nosotros decimos, bueno, una de las 5 era la iglesia. No, la iglesia está con el Señor. Amén. Amén. A ustedes les va a pasar lo mismo que me pasaba a mí. Yo llevaba a la iglesia con el Señor y cuando leía las 10 vírgenes, ponía la iglesia ahí otra vez. Me daba cuenta y la llevaba, no, está con el Señor. Leía la parábola de los talentos, y ponía la iglesia otra vez ahí. Está hablando a su pueblo. Amén. Una de las comparaciones más extravagantes y quizás la más, no encuentro la palabra, como que exagerada, es la parábola de los talentos. Un talento era 6.000 denarios, uno. Un talento era 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios. El jornal de una persona, el pago del día de una persona para que compre todas las cosas que necesite para su casa, 1 denario. El jornal de un obrero era 1 denario. A uno le dio 1 talento, que era 6.000 denarios. ¿Cuántos años son? Tenemos que hacer la cuenta, ¿ves? A uno le dio 5 talentos. 1 talento era 6.000 denarios. ¿Cuánto sacaste la cuenta, Marco? Eran 81 años. Amén. Más o menos 80 y pico de años en salario. ¿Por qué hizo esa comparación? Porque le está hablando exageradamente para que ellos entiendan. Amén. Para que ellos entiendan. Hizo una comparación de una persona prudente que se queda esperando, que recibe el evangelio, recibe la buena noticia y se queda esperando a su Señor. Totalmente comprometido con eso que ha recibido. Amén. Y después le habla de la imprudencia. No podemos comparar nosotros, nos metemos en el tema de las 10 vírgenes, donde dice todas tenían aceite, quiere decir que se trata del Espíritu Santo. Lo primero que se nos pasa a la cabeza cuando decimos aceite es Espíritu Santo. A una le faltó el Espíritu Santo y porque le faltó el Espíritu Santo el Señor no se la llevó. Eso no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice sellado hasta el día de la redención. Entonces se descarta que dentro de esta parábola de las 10 vírgenes sea comparada con la iglesia. Amén. Hasta ahí lo dejamos. ¿Dónde podemos charlar esto? Como familia, nos reunimos, abrimos la Escritura y lo charlamos. Amén. Porque a la luz de las cartas del apóstol Pablo, nosotros podemos examinar todo esto. Amén. Amén, hermano. El apóstol Pablo, el que dice, no contristéis al Espíritu Santo. De perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Más o menos lo tenemos ahí. No lo hemos terminado, pero volvemos a 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, lo vamos a dejar ahí. ¿Con quién podemos conversar con esto? Con el Señor. Y luego lo conversamos entre todos nosotros para compartir la Escritura y ver las comparaciones y ver con claridad algunas cosas. 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, donde habíamos conversado, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ve que Él les había hablado de la gran tribulación a ellos, lo mismo que nos está explicando a nosotros. Él ya le había hablado que cuando digan paz, ¿quiénes son los que van a decir paz y seguridad? Aquellos que se van a quedar en la gran tribulación. Entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, amén,
Por eso atender el verbo, atender esas palabritas que son conectoras, son muy importantes. Amén. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Amén. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, ¿ve cómo cambió? Amén. Ahí está hablando de nosotros. Ahí está hablando de la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Amén. Quiere decir que esa palabra, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, no le está diciendo a la iglesia. No le dice, porque después se lo aclara. Le dice, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. A ustedes no lo va a sorprender como ladrón. Amén. Porque no es para ustedes. Porque todos vosotros, otra vez, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Por tanto, por lo que sabemos, no durmamos como los demás. Velemos, seamos sobrios. Ese es el comportamiento cristiano. Amén. Velemos en esto, estemos atentos a lo que el Señor nos... Conduzcámonos como hijos de Dios, como creyentes, amándonos, respetándonos, considerándonos. Amén. Eso es vida cristiana. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, amén, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y la esperanza de salvación como yelmo. ¿Dónde estaba el yelmo cuando estudiamos sobre la armadura de Dios? Capítulo 6, verso 10 en adelante. ¿Dónde está el yelmo? Amén. Para que nuestro pensamiento esté en las Escrituras. Amén. En las Escrituras. Por eso dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuántos errores, cuántos énfasis mal empleados, aplicados a la iglesia por no saber leer? Yo digo por no saber leer, por no prestar atención a lo que uno lee, nada más. Porque el apóstol Pablo jamás le enseñó así a la iglesia. Por eso las cartas doctrinales son para la iglesia gentil, son las cartas del apóstol Pablo. De ahí es donde nosotros tenemos que mirar toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿amén? ¿Sí? Sí. Pero para no dar mal énfasis, tenemos que mirarlo a través del apóstol Pablo, ¿amén? Amén, hermano. Una persona que conocía la ley, pero no mandó a los hermanos a que se circunciden. No porque era un conocedor de la ley, dice, ahora todos se tienen que circuncidar. ¿Ustedes circuncidaron a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley. ¿Ustedes guardan el sábado? No, porque no estamos bajo la ley. ¿Ustedes se lavan 7 veces las manos antes de comer? No, porque no estamos bajo la ley. Y no por eso no nos tenemos que... entonces no hay que lavarse las manos. No vayamos al otro. No vayamos a esas cosas. Esas son niñerías, ¿ves? Entonces no hay que lavarse las manos. No, claro que hay que lavarse las manos. Pero cuando uno estudia esas cosas, lo que decía la ley, decía eso y mucho más. Entonces el apóstol Pablo enseña a la iglesia. Amén. Que el fin de la ley, Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Cumplió la ley. Lo que nosotros jamás íbamos, ni aún ahora si quisiéramos cumplir la ley no pondríamos. Ni estando en esta condición de personas espirituales y teniendo el Espíritu Santo, no podríamos cumplir la ley. ¿Por qué los meto en este aprieto? Para que miremos a Cristo, porque por su justicia, nosotros estamos hoy así. Amén. Por su justicia nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Si no, todos quedaríamos en la puerta, nadie podría entrar. Pero por su justicia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy estamos aquí, delante de Dios. Amén. Aprendiendo su palabra. Quisiera, hermano, que en parte, ojalá en parte todos nosotros hayamos entendido. Siempre digo, yo quizás no tuve la costumbre de ir a la iglesia y llevar un anotador, de andar en la calle y andar con un anotador. ¿Quién le dice que el Espíritu Santo no le puede enseñar? A usted puede despertarse en un sueño allí y recordar una palabra y la tiene que anotar ahí.
Bueno, pero eso es una locura, pastor. ¿Cómo voy a andar con un anotador para todos lados? ¿Y por qué no? A ver, a usted le dieron un celular y está con el celular para todos lados y no puede tener un anotador. Claro, lo que da el mundo no son locura, pero lo que dice Dios para nosotros sí. Si anotáramos las cosas, si tuviéramos ese trabajo, ese buen trabajo, para poder estudiar de lo que se nos dice, no caeríamos en un razonamiento malo de las cosas. Porque lo dijo, porque lo dijo. Lo que pasa es que ahora, la Escritura, amén, la palabra de Dios, y amén, para todos, para ustedes y para mí.